Descansando en Dios. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Jesús debía enseñar a las personas y en especial a sus discípulos, preparándolos para un ministerio posterior a su muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Jesús había venido para predicar el evangelio del reino de Dios. Este mensaje de arrepentimiento demanda un estilo de vida acorde con la voluntad de Dios. Marcos nos enseña el bosquejo de los 4 puntos del mensaje de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. El primer gran discurso que Jesús dio es denominado generalmente como el Sermón del Monte, porque Jesús lo pronunció en una colina cercana a Capernaum. En él, Jesús proclamó su actitud hacia la ley, enseñando que la posición social, la autoridad y el dinero no son importantes en su reino. Lo que importa es la obediencia fiel del corazón. La enseñanza de Jesús desarrolla los principios de la ética de vida en el reino de los cielos. 5 razones hacen importante el Sermón del Monte. La primera es la necesidad de un nuevo nacimiento. Sus normas no pueden ser cumplidas con el poder humano. La segunda es llevar al oyente a Jesús como su única esperanza. La tercera razón ofrece el patrón para la verdadera felicidad y éxito. Cuarto, testificar a otros que somos de Cristo. Y quinto, exaltar la vida que agrada a Dios. La obediencia a su palabra. Quienes entren en el reino deben ajustar sus vidas a los principios y demandas del Sermón del Monte. El testimonio será evaluado. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículos 18 al 20. El orden de las enseñanzas de Jesús. La posición de Mateo es presentar las enseñanzas de Jesús en orden lógico y no cronológico. Lucas sí presenta en orden cronológico las enseñanzas de Jesús. Mateo agrupa los mensajes de Jesús en 5 grandes enseñanzas. La primera, el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7. La segunda, la selección de los 12 apóstoles, en Mateo capítulo 10. La tercera, las parábolas del reino, en Mateo capítulo 13. La cuarta, el perdón, Mateo capítulo 18. Y la quinta, la segunda venida de Cristo, en Mateo capítulo 24 y 25. El tema del sermón. El tema predominante en todo este discurso es el del discipulado. Después de escoger a sus primeros discípulos, Jesús les dio un vistazo panorámico de los privilegios y los requisitos de su nueva situación. En el Sermón del Monte, Jesús traza los atributos primarios de la gente que recibe el reino. En esta enseñanza, Jesús hace énfasis en las diferencias que hay entre los religiosos y el verdadero creyente, entre el creyente nominal y el creyente verdadero, que pertenece al reino de los cielos. Juan 1:12. Se centra en que las multitudes comprendan cuál es el concepto bíblico de justicia y de ley. Esto hará que nos separemos de la justicia ritual y legalista de los fariseos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 4. Estructura del Sermón del Monte. El conocido Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Podemos dividirlo en la introducción, que es el escenario del sermón, Mateo 5, versículos 1 y 2, Lucas 6, versículos 17 al 19. Las bienaventuranzas, bendiciones de los que heredan el reino y ayes para los que no lo heredan, Mateo 5, versículos 3 al 12, Lucas 6, versículos 20 al 26. La responsabilidad mientras se espera el reino en Mateo 5, versículos 13 al 16. La ley, la justicia y el reino, Mateo 5, versículos 17 al 20. 6 contrastes en la interpretación de la ley, Mateo 5, versículo 21 al 48, Lucas 6, versículo 27 al 36, 3 prácticas hipócritas que hay que evitar, Mateo 6, versículos 1 al 18, 3 prohibiciones en contra de la avaricia, el juicio severo y la insensata presentación de las cosas sagradas, Mateo 6, versículos 19 al 34, Mateo 7, versículos 1 al 6, Lucas 6, versículos 37 al 42. Aplicación y conclusión en Mateo 7, versículos 7 al 27, Lucas 6, 31 y Lucas 6, 43 al 49. Finaliza con la reacción de las multitudes, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29.
Semejanzas y diferencias entre Mateo y Lucas. El Sermón del Monte tiene el mismo esquema general que el sermón que se halla en Lucas 6, versículos 20 a 49. Es mucho más extenso, incluye material que se encuentra en otros lugares de Lucas 11, 2 al 4, Lucas 12, versículos 24 al 34, y Lucas 13, versículos 24 al 27. Por lo cual el Sermón del Monte no es un solo y continuo mensaje de Jesús. En Mateo capítulo 5, 6 y 7, los mensajes están agrupados en orden lógico usando 107 versículos. En Lucas conseguimos los mismos mensajes en orden cronológico y con menos detalles, con solo 30 versículos. Lucas 6, versículos 17 al 49. Pero ambos relatos tienen sus semejanzas. Número 1, inician con las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12, Lucas 6, versículos 20 al 23. Número 2, la conclusión del sermón es la misma en los 12 evangelios. Ambos concluyen con la parábola de los 2 cimientos, Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Lucas capítulo 6, versículos 48 al 49. Número 3, otras coincidencias en los dos relatos. Número 1, el amor a todos como la regla de vida, Mateo 5, versículos 43 al 48, Lucas 6, versículos 27 al 28. Número 2, la enseñanza sobre la no resistencia, Mateo 5, versículos 38 al 42, Lucas 6, versículos 29 al 31. Número 3, la enseñanza sobre no juzgar, en Mateo 7, versículos 1 al 5, Lucas 6, versículo 37. Número 4, la ley de la recompensa, Mateo 7, versículo 6, Lucas 6, versículo 38. La ilustración de la viga y la paja en el ojo, Mateo 7, versículo 3, Lucas 6, versículos 41 al 42. La ilustración del árbol y del fruto, Mateo 7, versículo 7 y Mateo 7, 20, Lucas 6, versículo 43 al 44. La ilustración sobre la piedad aparente, en Mateo 7, versículo 24 al 27 y Lucas 6, versículo 49. Descansemos en Dios porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta, a Cristo, será desarraigada del pueblo. Hechos capítulo 3, versículos 22 y 23. Dios te bendiga y te guarde.